Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. En este pasaje del día de hoy, el Señor nos habla muy claramente y sin rodeos de 2 fuerzas que están en lucha en este mundo: la fuerza del bien y la fuerza del mal. El demonio no es ni una fábula ni una leyenda como algunos, para su propia desgracia, así lo creen. Los que aseguran que el demonio no existe viven y mueren perdidos en sus abismos. Incoherentemente, algunos que se dicen cristianos se molestan, se enojan si se habla de este tema, mientras Jesús, por su parte, nos advierte tantas veces de este peligro en su Evangelio. Su existencia real ha sido siempre enseñada por la Iglesia Católica en su magisterio ordinario. Entonces, desmentir la existencia del demonio es negar la revelación divina, es contradecir a Jesús, que hoy en su Evangelio nos advierte sobre nuestro enemigo y sus tácticas, es oponerse a lo que dice el Papa y a lo que enseña la Iglesia como madre que es. ¿Qué es lo que pretende el demonio al tentarnos? El mal espíritu, sabiéndose perdido y derrotado, lo que busca es conquistar nuestras almas para alejarnos del amor de Dios y renunciemos a la salvación que Jesús nos compró con su sangre preciosa, para que ninguno de nosotros vaya al cielo. Por ello, con muchas mentiras y engaños, nos seduce, haciéndonos toda clase de falsas promesas, como lo hizo con Adán y Eva.
Así nos va apartando del amor de Dios. Nos ata, nos envuelve en sus redes, nos vuelve sus esclavos, nos ensucia, nos degrada, nos humilla, nos destroza espiritualmente y nos hunde en la hipocresía, el cinismo, el engaño, el pecado, los vicios, las adicciones, el miedo, toda clase de maldad, el egoísmo, la soberbia, la vanidad, el orgullo y un interminable etcétera, etcétera. Él es el padre de toda mentira y de todo engaño. Él es el príncipe de las tinieblas que vaga por este mundo buscando almas ingenuas que se dejen arrastrar. No respeta a nadie y es capaz de hacer cualquier cosa. Entre más ingenuos o entre más arrogantes seamos, mejor para el demonio. En el texto que meditamos hoy escuchamos con mucha vergüenza y con mucho dolor cómo aquellas gentes malvadas, en lugar de maravillarse por los prodigios que hacía Jesús, le han calumniado y han blasfemado. Cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: "Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios". El demonio es capaz de conseguirlo todo cuando le damos cabida. Incluso consigue que algunos lleguen a proferir blasfemias y calumnias contra el santo y poderoso, contra el Hijo de Dios. Una de las mayores indigencias, miserias que puede padecer el ser humano es ser incomprendido y ser despreciado tan solo por hacer el bien. Jesús, al asumir nuestra condición humana por amor, conoció esa clase de indigencia. A él se le acusó ingratamente de ser un destructor del reino de Dios. Se le acusó de estar del lado de Satanás. ¡Qué blasfemia! En aquellas bocas estaba hablando el mismo Satanás que intentaba desprestigiar a Jesús, demonizando sus buenas obras y así destruir el plan evangelizador. La acusación es dura y es terriblemente ofensiva. Para mí es sencillamente insoportable que alguien haya tenido el valor de injuriar así a Jesús. Pero eso es lo que hace el demonio cuando le damos cabida. A eso nos lleva, a ponernos incluso en contra de Jesús y de su obra. Él nos engaña de un modo tan sutil y envolvente que terminamos creyendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Por eso hoy en día vemos a nuestra sociedad tan perdida y tan confundida, viviendo con una escala de falsos valores humanos. Las tres grandes mentiras con que tiene engañado a nuestro mundo hoy en día Satanás son: primer mentira, Dios no existe. Entonces resulta que muchos que fueron cristianos, educados por sus padres en la fe, ahora profesan que son ateos, porque alguien que se cree muy sabio les convenció con teorías y argumentos humanos de que Dios no existe. Y si Dios no existe, no hay que amarlo, ni obedecerlo, ni honrarlo, ni seguir sus leyes y mandatos. Y esto es precisamente
lo que quiere el demonio. Segunda mentira, que él, Satanás, tampoco existe. Muchos aseguran que se trata de una leyenda medieval que inventó la Iglesia para asustar a los fieles. Entonces, el demonio puede trabajar a sus anchas, pues nadie lucha contra quien se supone no existe. Tercer mentira, que podemos ser como dioses. Muchos han comenzado a vivir una vida condenada desde ya al fracaso, porque ellos han hecho de sí mismos su propio Dios. Cada quien determina qué es pecado, qué no es pecado. Cada quien se inventa su propia manera de entender y vivir la fe. Entonces tenemos, por ejemplo, personas que creen que tienen el derecho sagrado sobre la vida de decidir sobre un bebé que está por nacer, o si vive o si muere, o de hacer experimentos en los laboratorios con vidas humanas, o de programar suicidios asistidos, por ejemplo. De todo esto es lo que el Señor Jesús nos previene y nos advierte. Hay fuerzas espirituales combatiendo en este mundo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Solo hay dos posiciones y solo hay dos señores. O somos o no somos. Nadie puede servir a dos señores. O estás con uno o estás con el otro. Pero no puedes servir a los dos. O sirves al bien o sirves al mal. Es necesario tomar partido. Lo ha dicho muy claro Jesús. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. O estás de parte de Jesús, el Señor de la vida eterna, o estás de parte de Satanás, Señor de la muerte y de la destrucción. O trabajas con el Señor Jesús, construyendo el reino de Dios, que es un reino de amor, alegría, justicia, perdón y paz. O desparramas con el príncipe de este mundo, sembrando odio y dolor, envidia, tristeza y esparciendo el mal donde quiera que vayas. O estás de parte de Jesús, el amo y Señor del universo, quien vive y reina por los siglos eternos y ha conseguido por su sangre preciosa nuestra salvación. O estás de parte de Satanás, que es un miserable perdedor que perdió el derecho de volver al cielo. Cada uno decide de qué lado quiere estar. Para eso Dios nos ha concedido el don de la libertad, para que libre y voluntariamente optemos por estar con Él o vivir sin Él. Cuando optamos por vivir en Cristo e iniciamos nuestro camino de conversión, debemos de permanecer siempre alertas en oración constante y con la lámpara de la fe bien encendida, porque Satanás siempre intentará recuperar lo que él cree que le pertenece. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y hacen que la situación final de aquel hombre resulte peor que antes. Aprendamos a escarmentar en cabeza ajena.
Veamos cómo tristemente acaban siempre mal los conversos que no quisieron luchar contra las tentaciones y las insidias del demonio y se dejaron arrastrar nuevamente a la oscuridad. No nos hagamos los inocentes, porque estamos más que advertidos. Podemos limpiar el corazón en un cursillo de cristiandad, en una jornada de vida cristiana, en un retiro o en una buena confesión. Pero si no nos dejamos habitar y regir y gobernar por el Espíritu Santo, tarde o temprano nos habitará nuevamente el mal espíritu. Por eso debemos de pedir todos los días, a cada instante, al Señor Jesús que nos conceda el don de su Espíritu Santo para que resguarde la entrada de nuestro corazón. Tenemos armas poderosas para vencer al mal: la fuerza del Espíritu de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, la oración continua, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, el Santísimo Rosario bien rezado todos los días, la dirección espiritual, las buenas obras. Recordemos que al mal se le vence haciendo el bien. Decidamos cada día ser más buenos aún. Que el Señor nos dé la fortaleza y la valentía para hacer lo que haya que hacer con tal de seguir a Jesús. Y para terminar, vamos a orar. Señor, que en medio de esta lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, siempre optemos por el bien. Que seamos siempre buenos. Danos lucidez para distinguir entre lo bueno, entre lo que pertenece al Padre Celestial, lo que es propio del reino de Dios, y lo que es malo, lo que nos hace esclavos y nos lleva a la perdición y a la muerte. No permitas que el demonio entre en nuestras vidas con sus sutilezas, con sus máscaras, engaños y mentiras. Permítenos descubrirlo siempre a tiempo. Danos el don del discernimiento y la sabiduría. Danos humildad, sencillez de corazón, para no caer en sus garras, para no caer en sus trampas. Aparta de nosotros la soberbia, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la envidia, los celos, la lujuria, la calumnia y la mentira. Purifícanos, lávanos, límpianos y mándanos ir a ti, Señor. Haznos instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu alegría y de tu bondad. Envía a tus ángeles, Señor, a cuidarnos y protegernos. Nos encomendamos al amoroso cuidado de la Virgen María y de todos los santos. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén y amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.